Damos gracias al Señor en esta mañana por esta oportunidad que nos concede de poder estar alabando, bendiciendo su nombre. Yo doy gracias porque hemos podido llegar, bueno, no todavía hasta el final, pero casi ya al finalizar esta vigilia. Vamos a pasar de inmediato a la lectura bíblica, mis hermanos, de esta mañana. Vamos a leer en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, en el versículo 7. Jueces capítulo 7, versículo 7. Habiendo encontrado su palabra, estamos de pie, damos lectura, la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar a nuestro Dios antes de exhortar su palabra. Así que les invito, oremos a nuestro Dios. Dios y Padre celestial, Rey misericordioso, en esta hora, mi Señor, le doy muchísimas gracias por esta oportunidad que usted nos concede, Padre, de poder estar delante de su santa y divina presencia. Señor, su palabra ha sido leída en esta mañana y le ruego en este momento que usted me dé de su gracia, mi Señor, unja mis labios para poder exhortar este mensaje que tanto bien nos hace para nuestras vidas, mi Señor. Le ruego, Padre, que puedan salir de mis labios palabras sazonadas, que todos podamos estar atentos, Señor, a este mensaje que tanto bien nos hace, mi Señor, para nuestras vidas. Le ruego que nos ayude, que nos guarde, que nos acorace, mi Señor, para la gloria de su nombre. Señor amado, le pido, Padre, que en este momento nuestro clamor usted lo pueda recibir, mi Señor, y que nos podamos también levantar en esta hora de esta súplica, de este ruego, renovados, Padre, fortalecidos, revestidos de su gracia, mi Señor, revestidos de su humildad. Se lo pido todo, Padre, por Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito, amado y eterno Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. La gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bien, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por esta palabra. Bueno, como todos los mensajes que hemos oído y toda la palabra del Señor, es maravillosa la Sagrada Escritura. Los 66 libros bíblicos que tenemos, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento, podemos encontrar nosotros las maravillas del Señor para con cada uno de nosotros. En este día, en esta mañana, hemos leído, mis hermanos, en el libro de los Jueces. Este libro donde, bueno, el autor, mis hermanos, es desconocido. Se le atribuye que probablemente puede haber sido el profeta Samuel, ya como uno también último de los jueces de Israel. Podemos ver nosotros, mis hermanos, que el tema principal de este libro encontramos nosotros que es la historia de Israel durante los tiempos de los jueces que pasaron
que fueron un número de 14 jueces, que pasaron, mis hermanos, y nos relata la Sagrada Escritura acerca de un varón, el cual, mis hermanos, nuestro Dios le habla a él, un varón llamado Gedeón. Gedeón, mis hermanos, nos relata que el libro de los jueces también tuvo un periodo, mis hermanos, de que ellos fueron servidumbre, nos muestran 4 periodos de servidumbre en el libro de los jueces. Y esta que estamos viendo acá ahora, mis hermanos, sería como la 4ª servidumbre que ellos tuvieron, ¿ya? Donde la palabra del Señor nos muestra que el Señor, mis hermanos, llama a este varón llamado Gedeón. En el capítulo 6 de Jueces usted puede encontrar el llamamiento de Gedeón. Gedeón, mis hermanos, dice la palabra del Señor que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Amén. Por ende, mis hermanos, el Señor le entregó en manos de estos hombres, de los madianitas, por un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años, mis hermanos, ellos tuvieron que, por así decirlo, lo malo que ellos hicieron, el Señor los entregó en manos de los madianitas. Pero vemos nosotros, mis hermanos, que sucede que dentro de ese periodo, el pueblo de Israel clamó al Señor. Yo me gozo porque los mensajes han estado maravillosos y yo concuerdo, mis hermanos, cuando el Señor nos muestra a nosotros, aparte de la reprensión, siempre nos muestra una salida. Es como hoy día usted cuando corrige a su hijo o a su hija, le dice, si tú haces esto, vas a tener estos beneficios. Y si no lo haces, por ende no los vas a tener. Dios, mis hermanos, sale al encuentro de Gedeón, y la palabra del Señor nos muestra que Gedeón, mis hermanos, se encontraba en un periodo donde ellos eran servidumbre, mis hermanos, de los madianitas. En una ocasión Gedeón estaba guardando, por así decirlo, mis hermanos, trigo, lo estaba escondiendo, porque los madianitas, mis hermanos, atacaban a Israel, y todo lo que ellos hacían, lo que plantaban, todo lo que ellos ejercían, venían, mis hermanos, los madianitas, y se lo llevaban. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel clamó al Señor. Y el Señor, mis hermanos, como siempre oye el clamor, su palabra nos enseña que su oído no se ha grabado, su oído está presto para poder, mis hermanos, oírnos a nosotros. Su brazo está extendido, su brazo no se ha cortado. Entonces, mis hermanos, vemos nosotros que Gedeón Dios le ordena, mis hermanos, que derribara los altares que su padre le tenía a Baal. Nosotros para recibir bendición, mis hermanos, tenemos que también derribar los altares que nosotros tenemos. Amén. Para poder recibir bendición. Amén. Muchas veces podemos tener todavía altares levantados nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida, sin saberlo. Entonces, que el Señor, mediante su amor, su misericordia, mis hermanos, nos bendiga. Amén. Dios le ordena, mis hermanos, que él tenía que derribar el altar de Baal, partir, mis hermanos, también las imágenes de acera. Pero la palabra del Señor dice que Gedeón, temiendo a su padre, no llevó a cabo esta tarea de día, sino que él la llevó de noche. Derribó, mis hermanos, los altares de Baal, rompió, mis hermanos, las figuras de acera, las imágenes. Y al otro día, mis hermanos, cuando todos despiertan, cuando todos se levantan, se dan cuenta que había sucedido esto, que habían derribado los altares de Baal, que habían, mis hermanos, derribado también o despedazado, por así decirlo, las imágenes de acera. Y los hombres que habitaban ahí, mis hermanos, se enfurecieron de tal forma que ellos consultaron quién había sido el hombre o la persona que había llevado a cabo aquello. Y los hombres de ese entonces, mis hermanos, dijeron que había sido Gedeón.
Pero como Dios, mis hermanos, estaba con Gedeón, no permitió que a él le ocurriera alguna cosa mala. Pero también Gedeón, mis hermanos, pidió señal al Señor. Él pidió una señal. Cuando Dios habla con él, le dice: varón esforzado y valiente, y habló con él, mis hermanos, y le dijo que lo había escogido para una misión, ya en este caso. Y cuando Gedeón conversa con Dios, podemos ver que él le pide señal y le dice: si realmente voy a libertar a Israel, quiero una señal. ¿Cuál era la señal de Gedeón? La palabra del Señor dice que él tomó un vellón, lo puso, mis hermanos, a la intemperie, por así decirlo. Y la señal que él pidió era que si el vellón, mis hermanos, estaba mojado y toda la tierra estaba seca, era porque Dios estaba probando lo que estaba diciendo. Se levanta, mis hermanos, Gedeón, ¿y qué cree usted que sucedió? El vellón, mis hermanos, estaba mojado. Toda la tierra, mis hermanos, estaba seca. El vellón lo tomó, mis hermanos, Gedeón lo estrujó. Y dice que al estrujar el vellón, llenó, mis hermanos, un tazón con todo el rocío que había caído en el vellón. Pero luego, mis hermanos, como el hombre muchas veces duda, y nosotros a veces dudamos, no nos convencemos cuando Dios nos está mostrando, nos está diciendo: esto es. Gedeón, mis hermanos, dijo y habló nuevamente con Dios y le trató de explicar que él no se enojara con él, que la ira no estuviera con él, pero le dijo: Señor, ahora si es todo lo contrario, si el vellón está seco y todo lo demás está mojado, es entonces ahí esa la señal. ¿Qué cree usted que sucedió? El vellón, mis hermanos, completamente seco, y el alrededor, la tierra, mis hermanos, toda llena de rocío. Porque el Señor ahí, mis hermanos, le confirmó a Gedeón lo que iba a hacer con él. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos muestra a nosotros que posteriormente a eso, en el capítulo 7, si usted lee, mis hermanos, la palabra del Señor dice que se levantó Gedeón de mañana y todo el pueblo que estaba con él, dice, acamparon junto a la fuente de Aror, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Miren, mis hermanos, esto es maravilloso. El versículo 3 dice la palabra del Señor: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir, mis hermanos, que Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres. Imagínese usted un ejército de 32,000 hombres. Él podía haber hecho frente, mis hermanos, quizás a cualquiera que se le cruzara por delante. A cualquier otro ejército, un ejército con 32,000 hombres, pero el Señor, mis hermanos, le habló a él y le dijo que cualquiera, mis hermanos, que quisiera devolverse, que lo hiciera. Y se fueron 22,000 hombres. Quedaron 10,000. Pero como el Señor le había dicho a Gedeón, mis hermanos, que la gloria no iba a ser de los hombres, sino que la gloria, mis hermanos, iba a ser de Dios. Amén. Por eso Dios, mis hermanos, no permitió que fueran 32,000 hombres. Pero la palabra del Señor nos muestra que aún 10,000 eran muchos. Aún 10,000 era un número, mis hermanos, enorme, por así decirlo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo lleva ahora y le dice a Gedeón: vas a llegar a un lugar donde hay una fuente, van a ir a beber agua. Los que lamieren el agua, los que, por así decirlo, se tiraran ahí, mis hermanos, y a poder beber de ahí mismo, mis hermanos, lamiendo el agua como lo hace similarmente a un buen animal, muchas veces, por así decirlo. Y la palabra del Señor dice: y otros se pondrán de rodillas a beber el agua.
Entonces la palabra del Señor dice que llegaron, mis hermanos, donde estaba la fuente, y dice la palabra del Señor que 300 hombres, de 32.300 hombres, mis hermanos, lamieron el agua. Y el Señor le habla ahora a Gedeón, mis hermanos, que con esos 300 hombres Él le iba a dar la victoria. Quiere decir, mis hermanos, que de 32.000 hombres a 300 hombres no alcanzaba a ser ni el 1%, porque el 1% eran 320 hombres. No alcanzaba a ser, mis hermanos, ni el 1% del ejército que había tenido Gedeón en su momento. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Lo que vamos a hablar, mis hermanos, en esta mañana es acerca de la fe probada en el hombre y la mujer. Usted dirá, pero ¿por qué la fe probada? Porque Gedeón, mis hermanos, tiene que haber pensado, haber dicho, ¿qué voy a hacer con 300 hombres? De haber tenido 32.000, ¿cómo me voy a enfrentar ahora a un ejército con 300 hombres? Claramente, mis hermanos, ahí hay una fe probada en Gedeón. Una fe, mis hermanos, que a lo mejor muchas veces quiso titubear en él. Una pregunta en nosotros. Yo he escuchado todos, mis hermanos, las intervenciones. Uno va oyendo. Los pastores decían Dios, y nuestro hermano Giovanni también, Dios va confirmando el mensaje. Mis hermanos, se fue repitiendo mucho un versículo bíblico. Y creo que en esta hora, mis hermanos, usted se va a dar cuenta más adelante cuál es el versículo bíblico que se ha ido repitiendo. Entonces, mis hermanos, la fe probada en la persona nos muestra a nosotros en Jueces capítulo 7, versículo 7, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Qué grandioso nuestro Dios, mis hermanos. Cuando comenzamos la vigilia, quizás no todos se dieron cuenta, éramos alrededor de 50 personas. No sé, yo tengo eso, a lo mejor yo las conté, no sé. Pero éramos alrededor de 50 con niños. Y se han ido aproximadamente como 5 personas, se han perdido de acá, entre 5 a 6 personas. ¿Ya? Así que, bueno, eso también, mis hermanos, Dios nos ayude para que podamos ser muchas veces observativos. Yo aprendí en una ocasión, cuando nuestro pastor decía, me recuerdo todavía esto, y él hacía una pregunta, decía, ¿qué es lo que ven ustedes aquí? ¿Qué es lo que ve usted ahí, mi hermano? Diga usted, ¿qué es lo que ve ahí? La palma. La palma de la mano. ¿No ve el cuadro que está entonces? Entonces, eso yo lo aprendí, mis hermanos. Que nosotros a veces vemos lo superficial, quizás. Pero cuando comenzábamos, mis hermanos, yo decía, somos alrededor de 50 con niños. Ahora faltan como 5 o 6. Y yo doy gracias porque usted, mis hermanos, ha llegado, como digo, al término, o casi al término de esta vigilia. Y el versículo 7, mis hermanos, nos lleva enlazado un poco con esto, porque de 32.000 hombres, el Señor le habla ahora a Gedeón, le dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Quiere decir que se devolvieron, mis hermanos. ¿Cómo estamos para las matemáticas? ¿Cuántos se devolvieron? 22.000. Después de los que quedaron. 9.700 personas se devolvieron, mis hermanos, y quedaron solamente los 300. Recuerde que habían quedado 10.000. Y si quedaron 300, se devolvieron nuevamente 9.700 personas. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Dios nos ayuda a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces no se necesita mucha gente para poder hacer cosas grandes con el Señor. A veces nosotros queremos tener 200, 300 personas, mis hermanos, pero no voy a decir todavía el versículo bíblico para que ustedes sepan con esto.
Entonces, mis hermanos, aquí la fe de Gedeón estaba siendo probada. La palabra del Señor, mis hermanos, nos va mostrando a lo largo de la Sagrada Escritura que podemos ver, mis hermanos, en muchas ocasiones, fe probada en hombres. Vamos a leer, mis hermanos, Génesis capítulo 22. Vamos a ir viendo, mis hermanos, todo ahí juntos para que no durmamos. Ya estamos pronto a rayar el alma, mis hermanos. No durmamos en este momento. Miren, mis hermanos, en Génesis capítulo 22, versículo 2. Aquí hay claramente un varón que fue probada su fe. ¿Quién es este varón? Abraham. Amén. Dice la palabra del Señor. Miren lo que Dios le había mandado hacer a Abraham, o lo que le había ordenado. Y dijo: toma ahora tu hijo. ¿Quién era este hijo? Isaac. Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que Dios muchas veces nos prueba nuestra fe? Aquí, mis hermanos, estamos viendo referencias bíblicas de la fe probada. Usted dirá que tiene que ver este mensaje. Que en Gedeón, insisto, su fe fue probada. De 32,000 hombres quedaron 300. El Señor, mis hermanos, para contar un poco lo que pasó, el Señor, mis hermanos, ahora cuando estos 300 quedaron, la palabra del Señor dice que se formaron 3 grupos de 100 soldados. Ya formaron 3 grupos, mis hermanos, y dice la palabra del Señor que en un momento ellos se acercaron, mis hermanos, al campamento de los madianitas y oyeron comentar, mis hermanos, un sueño que había tenido un varón de los madianitas. Y ahí ellos comprendieron, mis hermanos, que Dios estaba entregando en sus manos a aquellos hombres. Así que ellos subieron, mis hermanos, con teas encendidas, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es lo maravilloso de esto, mis hermanos? Lo maravilloso de esto es que esos 300 hombres, mis hermanos, no tuvieron que intervenir para que el campamento fuese atacado, sino que dice la palabra del Señor, que entre ellos mismos, mis hermanos, sacaron su espada y empezaron a darse muerte unos con otros. ¿Se dan cuenta lo grandioso de esto? Al recordar este pasaje bíblico, mis hermanos, viene a mi mente cuando Dios le dice a Moisés que Jehová pelearía por ellos. Amén. Y ellos estarían tranquilos. Amén. Amén. Por eso, mis hermanos, muchas veces nuestra fe es probada. ¿Para qué? Para ver si creemos la palabra. Para nosotros, mis hermanos, nuestra fe se aumente también en nuestra vida. Este hombre, mis hermanos, fue probado. Abraham fue probado. Nosotros vemos más adelante, mis hermanos, que también hubo una prueba por un plan extraño que sucedía ahí. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 3, mis hermanos, la palabra del Señor nos muestra acerca de la prueba de algo extraño, de un plan extraño de campaña, mis hermanos. ¿Por qué extraño? Mire lo que dice la palabra del Señor en Josué capítulo 6, versículo 3. Se hacía mención también a estos versículos bíblicos, mis hermanos, dentro de una coordinación que lo hacía nuestra hermana Valescas. Josué capítulo 6, versículo 3. Esta fe fue probada acerca de un plan extraño de campaña. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Se da cuenta? Usted dirá, pero ¿dónde está la fe probada ahí? Ellos tuvieron, mis hermanos, que caminar alrededor de una ciudad, mis hermanos, sin hacer nada.
Pasaron 6 días, mis hermanos, que solamente ellos dieron vuelta por la ciudad sin hacer nada, porque la orden era que el día séptimo, o el día que Dios había determinado, que le había ordenado a ellos, mis hermanos, le dijo el Señor, ahí daréis 7 vueltas. Y a la séptima gritarían, mis hermanos, tocarían, como decían nuestros hermanos, los chofares, y los muros, mis hermanos, de Jericó serían derribados. Amén. Pero la fe está probada en cuando ellos, el Señor les dice, rodearéis pues la ciudad. Todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Gloria a Dios. ¿Cuántas vueltas dieron, mis hermanos? 7. 6 a la séptima. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel a Jericó? 13 vueltas. Fueron 13 vueltas, mis hermanos, que dio el pueblo de Israel a Jericó. ¿Cómo estamos para los matemáticos? Fueron 6 días una vuelta. Quiere decir que fueron 6 vueltas. Y el último día tenían que dar 7. Así que 7 más 6 son 13. 13 vueltas, mis hermanos, dio el pueblo de Israel a Jericó para que las murallas fuesen derribadas. ¿Cómo estamos nosotros que Dios nos mande, mis hermanos, a rodear un lugar, solamente dar vueltas? ¿Obedeceríamos nosotros a Dios? Dios nos ayude, mis hermanos. Muchas veces el Señor nos prueba. En algún momento el Señor le va a dar. Yo todavía me acuerdo, mis hermanos, cuando estábamos en la convención de ciclistas en la localidad de Melón, y pasó una hermanita por ahí por la plaza. ¿Y usted cree que la hermanita tuvo vergüenza de dar gloria a Dios en la plaza? Para los hermanos que estábamos ahí, ¿se recuerdan ustedes? Estábamos en Melón, mis hermanos, en la plaza, ahí predicando. Amén. Pasa una hermana, mis hermanos, y dio gloria a Dios ahí en medio de la plaza. Y la hermana iba sola. Si Dios nos dijera a nosotros, ve y da gloria a Dios allá, que me da vergüenza. Fue hermoso. No, es que yo no hago eso. Entonces que el Señor nos bendiga. Aquí estos hombres obedecieron, mis hermanos, a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había hablado. Su fe estaba siendo probada. Muchas veces nuestra fe va a ser probada, mis hermanos. Y es ahí realmente donde seremos nosotros, mis hermanos, como digo, vamos recién a ver quién realmente son hijos e hijas de Dios. O realmente quién vive la fe y quién no la vive. Porque cuando nosotros predicamos y hablamos de fe, y nunca hemos vivido la fe. Usted a veces dice, no, que yo tengo fe o tengo que tener fe. Pero cuando el Señor nos prueba, cuando vamos a vivir la fe, mis hermanos, Gloria a Dios. nos desesperamos. A veces decimos, no, el Señor me dio esto. Pero ¿sabe cuándo el Señor nos da realmente? La Escritura dice que cuando usted entra en su aposento, pide a su Padre en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto, lo recompensará en público. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros decimos las cosas en público y después nos llega la bendición. Ay, Dios me bendijo, pero lo dije en público. Pero la palabra del Señor nos manda a nosotros a pedir en lo secreto. Entonces, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Mire, la fe, mis hermanos, también fue probada en un hombre. Mire, vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, un hombre que fue, mis hermanos, a pedir dependencia de una mujer viuda, de una mujer pobre, de una mujer viuda. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. ¿Quién fue este varón, mis hermanos? Estamos presentes, decía nuestro pastor. Elías. El profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Mire la orden que le da el Señor a este varón.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga, qué maravilloso esto. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres vivían la fe. Porque Elías, mis hermanos, nos muestra después la palabra del Señor que él fue donde la mujer viuda. Así es, Señor. Aquí Dios le ordena, le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se da cuenta que la fe de Elías estaba siendo probada? Amén. Porque él estaba, mis hermanos, siendo alimentado ¿por quién? ¿Quién le llevaba carne a Elías? Cuervo. Los cuervos, dice la palabra del Señor. ¿De dónde bebía él el agua? Del arroyo de... Del arroyo de Querit, que Dios había tenido, mis hermanos, para que el profeta bebiera del agua y se alimentara también. Entonces, mis hermanos, pero Dios le ordenó a Elías que fuera allá, pero tenía que también Dios notificar o trabajar con la mujer viuda. Mire la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13, un poco más adelante, mis hermanos. Aquí la fe de la mujer fue probada también, mis hermanos, cuando el profeta le requiere alimentarse de lo que ella tenía o que a ella le quedaba. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué haríamos nosotros, mis hermanos, si estuviéramos en la situación de la mujer viuda? Tuviéramos un poco, mis hermanos, de aceite, un poco de harina, recogiendo la leña para alimentarnos junto a nuestra familia y luego echarnos a morir. Gloria a Dios. Y llegara un varón de Dios y nos dijera: hazlo como vas a hacer, pero dame a mí primero. ¿Le daría a usted primero? Creo que el silencio otorga, mis hermanos. Creo que ninguno de nosotros le daríamos primero al varón de Dios. Pero eso lo haría un hombre natural, porque un hombre que cree a Dios le dijera: ahí está. Si Dios ha hablado, Dios va a cumplir. Amén. Amén. La mujer, mis hermanos, una mujer de Sarepta, una mujer que no era de una mujer, por así decirlo, gentil. Pero ella, mis hermanos, obedeció a lo que el profeta le había dicho. La fe de la mujer fue probada. Amén. Pero ella, mis hermanos, lo hizo como el varón de Dios le había ordenado. Mire, la palabra del Señor, mis hermanos, nos muestra también una fe probada al requerir una preparación extensa, sin bendiciones. Vamos a ver ahora en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 3. Sin bendiciones, mis hermanos, digo, a la vista. Al requerir, mis hermanos, algo, una preparación extensa, sin bendiciones a la vista. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 3. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Él le dijo. ¿Quién le dijo? ¿Elías? Eliseo. Aquí está ahora Eliseo, aquí ya no está Elías. Aquí está Eliseo hablando y dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué es lo que sucedía en ese cuadro, mis hermanos? La mujer estaba triste, estaba angustiada, porque venían, mis hermanos, los acreedores para poder llevarse a sus hijos, mis hermanos. Porque cuando un padre partía en esos tiempos, la deuda, mis hermanos, no quedaba saldada.
y ellos se tomaban, por así decirlo, parte de pago con la familia, con los que quedaban. Entonces la mujer vino ¿dónde? Donde Eliseo. Y el profeta le dice, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La mujer podría haber dicho, no obedezco a esto porque ¿de dónde voy a sacar tanto aceite? Pero ella fue, su fe fue probada y ella fue, mis hermanos, tomó las vasijas y recibió la bendición. Por eso que el Señor nos ayude, nosotros. Dios nos guarde, mis hermanos, estos grandes ejemplos que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. Ejemplos importantes de hombres, de mujeres que fueron, mis hermanos, también usados por nuestro Dios. La palabra del Señor, mis hermanos, nos muestra a nosotros en Mateo capítulo 9, versículo 28. Para ir avanzando, mis hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 28. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 28. Mire, la palabra del Señor aquí, mis hermanos, habla algo maravilloso. Dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, y le hace una pregunta importante, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Qué es lo que estaban esperando esos hombres? Esos hombres, mis hermanos, estaban esperando ser sanados por el Señor. Y el Señor le hace la pregunta. Les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Hoy día se ha repetido mucho la frase, mis hermanos, si nosotros creemos a Dios, Dios lo hace. Dios lo hace. La palabra del Señor, mis hermanos, en Marcos capítulo 7, versículo 27, Marcos 7, versículo 27. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto lo conversábamos un poco en el break que tuvimos en delante. Mire, sin mirar a esto. Marcos 7, 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el versículo 28 dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? En el Evangelio de Mateo nos sale similarmente esta palabra. Cuando la mujer le dice de esta forma y Jesucristo le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Por eso que el Señor en esta mañana nos ayude a nosotros. Nuestra fe va a ser, mis hermanos, muchas veces probada. Que Dios nos ayude para que cuando sea probada nuestra fe, nosotros no dudemos, mis hermanos, de la providencia y del poder de Dios en nuestra vida. Luego la palabra del Señor, mire, en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8, mis hermanos. Cuando leía esto, mis hermanos, me encontraba con algo maravilloso. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a leer el versículo 8, luego el versículo 17 y luego, mis hermanos, el versículo 36.
Hebreos capítulo 11, dijimos versículo 8, luego vamos a leer ahí mismo el 17 y el 36. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Eso es fe en el hombre y en la mujer de Dios. Versículo, dijimos, 17. Dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Quiere decir la palabra del Señor, mis hermanos, miren, uno podría decir algo contradictorio. ¿Por qué? Porque este varón, Abraham, había recibido la promesa en Isaac, pero él, mis hermanos, fue probado que sacrificara, mis hermanos, a su hijo Isaac. Entonces puede sonar algo contradictorio, pero ahí la fe de este hombre también fue probada. Y el versículo 36, el versículo 36 de Hebreos, mis hermanos, 11, versículo 36, dice la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mire, otros, aquí está hablando acerca, mis hermanos, de los hombres que algunos partieron, algunos murieron, y de los que ellos experimentaron, pero su fe seguía, mis hermanos, intacta en el Señor. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Por qué leo este versículo? Porque la fe de estos hombres, mis hermanos, siguió intacta a pesar de todo lo que ellos vivieron. A pesar de todo lo que ellos sufrieron, su fe, mis hermanos, seguía estando afirmada en nuestro Señor. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Dios nos guarde. Nuestra fe, mis hermanos, puede estar afirmada en nuestro Señor. Yo sabe que yo decía el versículo, mis hermanos, que se ha repetido mucho. Y mientras yo buscaba este mensaje, en alguna ocasión lo leía, volviendo un poco al tema de Gedeón, bueno, de la fe que fue probada, pero me llevaba esto, mis hermanos. Mire, Gedeón quedó con un número de casi el 1% de los hombres que habían estado con él. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, yo lo miraba de esta forma. De esos 300 hombres, no hay que esté viendo ese mismo contexto, pero en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Señor sabe que nos muestra también el 1% de los 300, por así decirlo. ¿Cuánto sería el 1% de 300? Sería 30. ¿El 1% de 300? El 10% sería 30, 300. ¿Cómo estamos para los matemáticos, mi hermano, mis pastores? 300. Si fuera el 10% serían 30 lucas. Y 3.000. 3.000. El 1% de 300, mis hermanos, es 3. No, de 300. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Yo me basaba con estos números bíblicos. Gloria a Dios. Porque nosotros, mis hermanos, insisto, a veces un día experimentamos algo en Quillota, mis hermanos, y un hermano le comentaba a nuestro pastor, y nuestro pastor lo hice de recordar. El hermano decía, yo pensaba que cuando habíamos muchos, sentíamos la presencia del Señor. Y él fue un día con nosotros a Quillota, o yo fui con ellos, y sabe que no éramos muchos, éramos como 4 o 5, 5.
¿Sabes que nos gozamos de una forma, mis hermanos? Y por eso digo yo mientras miraba el número de 300, Gloria a Dios. yo decía, pero aquí en Mateo sale el 1% de 300. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Con esto yo creo ya, mis hermanos, que vamos a estar terminando. ¿Lo encontró? Si lo encontró, ya sabe lo que dice el versículo. Démosle lectura entre todos juntos para que podamos recordarlo y llevarlo en nuestro alma. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Quiere decir que es el versículo que se ha repetido muchas veces acá. Si usted ha estado acá, se va a dar cuenta. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros miramos el número. Pero Dios mira el corazón contrito y humillado. ¿Y yo por qué miraba esto? Porque a veces nosotros, mis hermanos, bueno, mi esposa es testigo, a veces en las clases de Dorcas en la localidad de Artificio, ¿sabe cuántas hay? 3. La pastora y 2 hermanas más. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría llegar a decir, ah, no, si yo voy a estar reunido con estos 2 que están aquí, no creo que esté el Señor. Gloria a Dios. Pero si llego y hay 100, 200, ahí está el Señor. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Dice la Escritura, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que el 1% de 300. Y como el Señor es tan grandioso, nos vamos a devolver al versículo 19. Porque usted también podría hablar en su hogar con su esposa y con su esposa. Y Dios le va a responder. Versículo 19 de Mateo capítulo 18. También podríamos darle lectura todos juntos, mis hermanos, para corroborar qué dice de esa forma. En el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que, mis hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Que la palabra del Señor, mis hermanos, sea glorificada en nuestras vidas. Quería transmitir esto en esta noche, en esta mañana ya, que muchas veces, mis hermanos, la fe suya, la fe mía o la fe de todos es o va a ser probada. Y para que cuando seamos probados, mis hermanos, no, valga la redundancia, no nos falte la fe. Recuerde que el Señor le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearlo. Y temo que tu fe no falte. Así que, mis hermanos, Dios nos bendiga a nosotros. Dios nos guarde, mis hermanos, sea con nosotros. El tema principal era, mis hermanos, que Gedeón venció con 300 hombres. Ya su fe fue probada porque eran 32.000, llegaron a 300, pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, de esos 300 el Señor nos muestra el 1%. Y ese 1%, mis hermanos, puede mover también por misericordia y por el poder de Dios muchas cosas. Así que cuando usted llegue a la iglesia y no esté en los 50, gócese, mis hermanos, como si estuviese en los 50. ¿Amén? Así que para nuestro Dios que vive, honra y gloria, y para nosotros solamente su misericordia. Entrego este lugar con 3 glorias para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.